Ok, les doy la cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar hablando de la literatura contemporánea. Nos vamos a centrar en la novela contemporánea, sus características, cómo fue reconocida. Y aquí ustedes pueden ver en pantalla algunos escritores reconocidos latinoamericanos que en el mundo entero se escucharon, se leyeron y fueron identificados, reconocidos. Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Carpentier, Ernesto Sábato, Ribeiro y demás. Hay muchos más, pero estos fueron los más reconocidos. Vamos a contextualizarnos con la literatura contemporánea. ¿Por qué surge? ¿Gracias a qué? ¿Cómo cambia el pensamiento? Bien, la literatura contemporánea se refiere entonces al estilo que empieza a surgir a partir de 1940. ¿Y qué sucede? Que en este entonces la sociedad empieza a avanzar muy rápido. Hay cambios tecnológicos, en infraestructura los edificios empiezan a hacerse más comunes, empieza a haber entonces un cambio en el nivel social, en el nivel cultural, en la parte política. Hay muchos avances. ¿Y qué pasa? Que llega el momento en el que se da la Segunda Guerra Mundial y los escritores tienen un cambio de pensamiento. Inmediatamente ellos empiezan a romper con esos esquemas, esos parámetros establecidos en la literatura, empiezan entonces a dejar atrás el Renacimiento, la Ilustración, el Barroco, empieza todo eso a quedarse atrás y empiezan ellos a utilizar palabras de la actualidad, que son los neologismos, las palabras nuevas. Siempre, cada año empiezan a salir palabras nuevas en nuestra lengua. Lo que pasa es que nosotros no nos centramos en pensar en que, ay, qué palabra nueva ha salido este año, pero sí. Si ustedes se ponen a reflexionar, la palabra drone es una palabra nueva, se creó para darle significado a este aparato que sirve para grabar y tomar fotografías en las alturas, ¿verdad? Entonces, cuando se creó este aparato, por convención, por mutuo acuerdo, se le dio el nombre de drone. Esto es un neologismo, una palabra nueva en nuestra lengua. También la palabra hashtag, que sirve para etiquetar, para nombrar una nueva realidad. Entonces, esas son palabras nuevas en nuestra época, es decir, son neologismos, pero en aquella época también habían palabras nuevas. Entonces ellos empezaron a utilizar estas nuevas palabras y empezaron a cambiar su forma de pensar. El vocabulario también se volvió un poco más fuerte. Ya no utilizaban esos parámetros estéticos, sino que el vocabulario fuerte empezó a incluirse y por esto dice que marcó pues la diferencia. Vamos a ver entonces cuáles eran las características esenciales de una novela contemporánea. ¿Cuáles son? Primeramente, una novela contemporánea va a reflejar una nueva visión de mundo. Es decir, te va a mostrar ya no solamente las costumbres, las creencias tradicionales de un pueblo, no, sino que te va a mostrar la realidad como tal. Ustedes saben que en la sociedad siempre hay personas que se quedan calladas, que nunca alzan la voz, que nunca hablan, mujeres que siempre se estuvieron calladas, que nunca dijeron lo que pensaban, lo que sentían, siempre los hombres eran los que se proclamaban en la política, en las cuestiones económicas, y la mujer siempre se mantuvo callada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya para esta época ya la mujer juega un papel muy importante en todos los sentidos y ya empieza a mostrarse lo que ella piensa, lo que ella siente y todo, no solamente las mujeres, sino los hombres que también se quedaban callados, también se empieza a mostrar lo que ellos piensan, pero ¿cómo lo hacen? En las novelas, ¿cómo nos lo muestran? Nos muestran el mundo interior de cada personaje, es decir, lo que piensa cada personaje y lo que siente. Eso nos los dan a conocer. ¿Cómo? Dando entonces, si se está narrando una historia y en esa historia hay cuatro personajes, vamos a suponer que está aquí Jessica, Nicolás, Juan David y Catherine. Entonces, estos cuatro personajes que están aquí, el personaje principal es Catherine. A ella le suceden gran cantidad de hechos, pero vamos a ver que Juan David tiene una percepción de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que la historia le da la oportunidad a Juan David de que hable, de que exprese lo que siente, de que dé su opinión y se está mostrando entonces no solo lo que él piensa en su inconsciente y subconsciente, sino también que lo va a demostrar. Y si no habla, ¿qué pasa? Que te va a decir lo que esa persona está pensando, así sea que se quede callada. La persona que escribe te va a escribir a tal forma que tú conozcas su pensamiento interior. Dime, Juan. O sea que te van a andar mostrando las perspectivas de los personajes. Claro que sí, esa es una característica.
esa es una característica, pero ya vamos a llegar allá. Primero quiero hablarles del orden cronológico y cómo se rompe este orden. ¿Qué sucede? Que ya no van a mostrar el inicio, el nudo, que es el conflicto, y el desenlace. Ya no va a ser siempre así. Se va a romper ese orden y puede que las novelas vayan a iniciar entonces con el final. Todo el resultado de cómo se resolvió todo el problema, así va a iniciar la obra. Ejemplo. ¿Y qué pasa? También puede que los personajes vuelvan al pasado cuando estaban pequeños o en su juventud o hace 3 años sucedió esto y eso es flashback, un recuerdo, volver al pasado, ¿verdad? Entonces ya no, ese orden cronológico que existía en las obras se rompe, ya quedó ahí, ya no hay más orden cronológico, sino que ya empieza a haber un orden diferente. La otra característica es que no existe una única voz de narrador que todos lo saben. Como les había dicho, como si hay 4 personajes, 5 o 10 personajes, cada uno va a mostrar lo que siente. Cada uno va a decir lo que sabe. Entonces, por ejemplo, si Catherine ya había dicho lo que ella pensaba acerca de la situación, entonces viene Juan y toma la voz de narrador. Eso quiere decir que va a haber un cambio de focalización porque habían unas historias que se centraban solamente, se focalizaban en un personaje. Ya acá se va a cambiar de focalización. Pueden haber muchas focalizaciones. Esta de Catherine pasó a Juan David, luego pasó a Nicolás, luego pasó a Jessica y cada uno da su punto de vista. ¿Bien? Cuéntame, Catherine. Señor, yo me acuerdo de que en una película que yo me vi, primero mostraban la perspectiva del protagonista, después pasaban a la perspectiva de la hermana, después a la de la amiga de la hermana y después al amigo del protagonista. O sea, iban pasando como la misma situación, pero todo era como desde el punto de vista de cada uno. Exactamente. Y hay muchas novelas que lo hacen. Te muestran qué piensa cada personaje y entonces ya no va a haber un único narrador. Hay historias en las que nosotros vemos narradores que son omniscientes, es decir, que todos lo saben. Omnipresentes, unos narradores que es la misma persona, pero estuvo en todos los lugares. Eso es un narrador omnipresente, está en todos los lugares, ¿verdad? Entonces está el omnisciente, que todo lo sabe, el omnipresente, que está en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, también el narrador que siempre va a contar el hecho desde su personalidad, de que todo lo siente en primera persona, todo lo vive, todo lo sabe. Bien. Entonces van a haber multiplicidad de narradores. Todo el que narra va a contar su punto de vista. Bien, por eso van a existir tantos puntos de vista como narradores. Si Catherine, si Juan, si Nicolás, si Jessica, si Pedro, todos van a dar su punto de vista. Eso quiere decir que va a haber multiplicidad de narradores. Bien. Ahora vamos a ver entonces los temas. ¿Cuáles son esos temas más relevantes, esos temas más importantes? Ellos también van a mostrar sus concepciones filosóficas, sus concepciones políticas, así como lo vieron ustedes en el video. Todo eso lo van a mostrar en la literatura contemporánea. ¿Cuáles son los temas que más marcaban la sociedad y que más se querían representar? Los más relevantes: la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alineación del ser humano en la sociedad, la política y la corrupción. Porque ¿qué pasa? Que se empieza a ver entonces las clases sociales, la diferencia, la desigualdad. ¿En qué momento esos seres, los seres empiezan a marcar una diferencia entre ellos mismos? A decir que uno pertenece a clase alta, el otro a clase media, el otro a clase baja. ¿Cómo se sienten los de clase baja? ¿En qué momento llegan a sentirse rechazados? ¿En qué lugares sienten que no pueden estar porque no pertenecen a esa clase social? Todos esos sentimientos, todas esas sensaciones y emociones, ellos empiezan a describirlas. El terrorismo y la guerra, ¿cómo sucede esto de que en el campo, en la zona rural, las personas viven el problema del terrorismo, el problema de la guerra? ¿Cómo es posible que las personas tengan que abandonar su casa en el campo para irse a la ciudad y allá en la ciudad no tienen casa, no tienen empleo, no tienen nada? ¿Y cómo les afecta esto? Lo siento. Entonces es difícil, empieza el momento en el que el ser intenta adecuarse a la sociedad, intenta entonces alinearse allí en todo el entorno, ¿verdad? Y con todos los prejuicios que tiene una sociedad.
También nos hablan acerca de la política y la corrupción, cómo es posible que dentro del campo de la política se llega a dar algo tan negativo como la corrupción. ¿En qué momento las personas dejan de trabajar con su ética y su moral para darle paso a la corrupción? ¿En qué momento una persona se deja convencer y se deja cambiar su pensamiento? Toda esta situación nos la van a plantear. ¿Cómo nosotros debemos conocer cuando una persona entra al campo político siendo buena y cómo hace para no, ¿cómo decirlo? Para no dejarse llevar por las motivaciones malas, o sea, que no la convenzan a cambiar su opinión, a cambiar su actitud, para que siga siendo una persona buena, que quiera luchar por el progreso del pueblo. Todas esas situaciones nos las van a plantear. La economía, las clases sociales, ¿cómo es posible que en las personas que son de clase baja tengan que vivir problemas con la economía? ¿Cómo hacen día a día para subsistir? Pero les cuento, personas de clase social baja, baja, ¿cómo hacen para sobrevivir? Nos van a contar esta historia en la que nosotros vamos a conocer cómo esas personas tienen que luchar para poder tener alimento, para llevar alimento a sus hogares, ¿sí? Todas esas historias. Yo he leído muchísimas y uno las lee y se mete uno en el, en la trama, ¿sí? En el proceso de cómo hacen esas personas para luchar, para si afuera hay fiestas, si afuera hay un carnaval y estas personas no tienen para comer, todo eso. Yo me leí una historia que de verdad yo quedé impactada de ver cómo una persona puede desaparecer de la sociedad, quedarse en su casa solamente porque la economía le impide salir a disfrutar un momento, ¿verdad? La desigualdad de género. No solamente hablamos en la desigualdad de género como mujer, como hombre, porque si bien sabemos que nuestra sociedad cambió, cambió toda esta percepción, ya no le llamamos género solo a femenino, masculino, sino que esto vendría siendo ahora como que el sexo. Ahora el sexo es femenino, masculino, pero el género se ha vuelto social. El sexo se volvió solo biológico y el género se volvió social. Entonces el género es mujer, hombre, intergénero y todas las que existen, ¿verdad? Ustedes deben haber escuchado muchísimas y todas esas que existen ahora en género, cómo esas personas, la trama que ellos viven, cómo sienten el desprecio, cómo viven su vida, cómo hacen para alinearse a una sociedad que tiene tantos prejuicios, cómo sufren ellos violencia, todo esto, empiezan a mostrarnos esa desigualdad de género en los textos. Entonces, por esto se dice que la literatura contemporánea dio un cambio, dio un boom. Entonces, nace este fenómeno que no solamente se vuelve literario, sino social y cultural, entre 1960 y 1970. Estos escritores empiezan a ser reconocidos a nivel mundial, Europa y demás. ¿Por qué? Porque empiezan a tocar estos temas tan fuertes, temas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Y qué sucede con el boom? Que el boom te trae lo que es el realismo mágico, porque como en las sociedades la realidad se vuelve un poco cruel, cruda, fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos decidieron darle algo mágico, darle un toque mágico a la realidad para no hacerla tan fuerte. Empiezan a usar un lenguaje fuerte, un lenguaje inapropiado, a usar blasfemias, y el lector queda confundido, le genera duda. ¿Por qué no sabe si lo que se está planteando es totalmente cierto, es totalmente real? Pero, ¿qué sucede? Que se le añadió un toque mágico. Bien, por eso García Márquez es un escrito de 100 años de soledad que plantea todo lo que sucede en su pueblo de Aracataca, Magdalena, el campo político, cómo es la corrupción en su pueblo, cómo es la economía, cómo las personas que eran de clase alta van perdiendo todo el dinero, todos los problemas que se dan en una sociedad, porque es que una sociedad no siempre va a ser completamente estable. Las personas de clase alta también en algún momento pueden decaer en su economía, ¿cierto? No siempre van a ser ricos, no siempre van a tener una estabilidad. En algún momento esa estabilidad puede decaer. O puede que hayan en clase baja personas que
trabajen, prosperen y en algún momento salgan de esa situación económica mala, ¿verdad? Y él muestra todo esto, muestra enfermedades, muestra problemas psicológicos, todos los problemas que puedan existir en una sociedad, él los muestra en su escrito. Por eso, Cien años de soledad con García Márquez fueron tan reconocidos, ¿verdad? Y se ganó un premio con este escrito. ¿Ustedes recuerdan qué premio internacional se ganó? Nobel. Sí, no escuché bien. Nobel de literatura. Bien, ¿quién me habló? Gómez. Gómez. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque él muestra la realidad. Lo único es que le agrega un toque mágico para no hacerlo ver tan cruel. Sin embargo, si usted lo analiza con respecto a la sociedad, se da cuenta que todo lo que está allí es totalmente real. Solo que se le está agregando un toque de magia para que no se vea tan cruel, pero que muestra la realidad tal cual es. Personas que llegan de otras partes a a vender, a hacer economía, a tener nuevas entradas. Bien, y en aquel entonces, pues, eso era muy extraño, ver personas que llegaran hasta de otros países y países lejanos a hacer economía acá. Entonces, por eso, pues, él quiso plasmar todo eso en sus escritos y así marcó una diferencia. Bien, entonces, esta es nuestra temática de la literatura contemporánea. Estos son los temas, así se rompe el orden cronológico, así se deja de mostrar lo que era parámetros establecidos del barroco, de la ilustración y de todos esos, de todas esas épocas se pierden, ya viene la multiplicidad de narradores, viene las diferentes concepciones acerca de una situación y demás. Bien, entonces, ¿tienen preguntas sobre este tema? ¿Tienen aportes de lo que hayan aprendido, del video, los videos que vieron, si ya vieron los videos? ¿Qué otras características recuerdan? Si no, pregunto yo. Catherine. Bueno, señor, yo vi de que los géneros más comunes fueron en un video, aparecía la poesía, la novela, el cuento y el ensayo, eran los que más resaltaban, por así decirlo. También de que los Exacto. temas más comunes eran la muerte, la política y los escenarios contemporáneos. Sí, en el tema de la política, pues lo habíamos mencionado. La muerte como tal, quizás en la parte del terrorismo y la guerra. Ustedes saben que cuando la guerra llegó y se metían en el campo, en la parte rural, las personas, muchas personas eh, morían porque no querían salir de sus lugares. Todavía no concebían cómo tengo que salir de mi propia casa, dejar mi finca, dejar todo el lugar donde he vivido, porque entró esta gente, entraron estos grupos armados y deciden que nos van a sacar a la fuerza de nuestra propia casa. Entonces se resistían y hubo muchas muertes de personas inocentes, personas que no tenían nada que ver con la guerra, ¿verdad? Y perdieron su vida en todo este proceso. Entonces sí se muestra allí. También en la desigualdad de género, también vamos a ver muchas muertes, porque eh, existe homofobia, xenofobia, existen muchas fobias en la sociedad. Sin embargo, aún se ven muy poco, pero sí se ven. Y, y entonces a muchas personas por pertenecer a otro género, no sexo biológico, sino otro género social, como no eran aceptados, antes se veía más este problema. Ya ahora como que hemos quizás aprendido a aceptar, de pronto no a compartirlo, pero de pronto sí como que a tolerar, ¿verdad? Aceptar que las personas pues tienen decisión sobre su propia vida y quizás hemos aprendido a aceptar esa situación y entonces ya no se ven tanto las muertes, pero sí a esas personas, muchas personas que intentaban manifestar que eran de otro género, les quitaban la vida. Y también por esa parte se puede manifestar la temática de la muerte. Bien, bueno chicos, entonces espero que puedan recordar todos estos puntos importantes, que los temas importantes fueron estos, la muerte, la corrupción y la política, las clases sociales, la economía, bien, la desigualdad, todo el tipo de desigualdad que pueda existir.
que el orden cronológico se pierde, que van a haber muchos flashbacks, que va a haber multiplicidad de narradores, ¿sí? Todo esto es importante, ¿ok? Entonces, espero que puedan recordar todo esto de la novela contemporánea. Bueno, chicos, entonces nos vemos en una próxima sección. Cuídense mucho, descansen en sus vacaciones.